Muy buenas noches a nuestros amigos y amigas que semana tras semana vienen siguiéndonos a través de este medio con respecto a las capacitaciones y talleres que viene organizando Alianza Bareque. Recuerden que el objetivo principal de Alianza Bareque es que en cada una de nuestras familias, de nuestros hogares, pues se pueda implementar los huertos urbanos con la finalidad de que puedan obtener productos sanos para el consumo de nuestras familias. Con ustedes nuevamente, Narcisa Isabel Riatigue Betancourt, ingeniera en producción, educación y extensión agropecuaria, docente e invitada de la unidad educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo. La temática que tenemos planificado para este taller es una continuación del taller número 3, referente a lo que son las características del suelo necesarias para el manejo y el establecimiento de un huerto urbano. Previo a esto, vamos a recordar las temáticas que se trató en el taller anterior. Las temáticas que trabajamos fueron relacionados primeramente a definir qué es un suelo, las fases del suelo, los nutrientes que encontramos dentro del suelo, entre ellos cuáles eran los macronutrientes, los nutrientes secundarios y los micronutrientes. Eh, cuáles las características de un suelo ideal para poder establecer nuestros cultivos y también tratamos referente a lo que es los parámetros físicos del suelo, ¿ya? Y dentro de los parámetros físicos del suelo, recuerden que estaba la textura, la estructura, la materia orgánica, el pH, que es la acidez o alcalinidad de un suelo, y lo que enfocamos directamente el taller anterior fue sobre la textura. Dentro de la textura en sí, ¿qué es la textura? Se proyectó un video justamente en donde se realizó la parte práctica de cómo usted puede determinar la textura del suelo utilizando materiales que no implican un costo muy elevado y que los puede conseguir fácilmente en su medio. Aprendimos también a utilizar el triángulo de las clases texturales para, de acuerdo a la práctica, de acuerdo a los resultados que tenemos, cómo poder determinar qué clase textural tengo yo en mi parcela, en mi terreno, ¿sí? Para este taller, la temática, como les dije, es continuación del taller número 3. Eh, Vamos a trabajar o a explicar específicamente lo que es la textura, la materia orgánica, el pH del suelo. Vamos a ver también en qué consiste la porosidad y qué nos indica el color de un suelo. ¿Sí? Eso entre las temáticas que tenemos planificados para ustedes en este presente taller. Pero antes de dar inicio, vamos a recordar, ¿por qué digo recordar? Porque desde la escuela, sí, desde la escuela ya nos enseñan estas cositas que son básicas para poder nosotros tener como referencia al momento que vamos incluso a explicar la temática como tal. Y entre eso tenemos los horizontes del suelo. ¿Qué son los horizontes del suelo? Ustedes al momento de que hacen una calicata para tomar alguna muestra del suelo, recuerden que en el taller anterior hablábamos de una calicata que se hacía para tomar la muestra del suelo y poder determinar la textura. En este caso, al realizar nosotros una calicata, podemos diferenciar diferentes horizontes o capas también que se denominan de un suelo. ¿Ya? Y la característica fundamental de estas capas, por lo general, son el color, ¿ya? Y las partículas que vamos encontrando del suelo en cada una de estas, ¿ya? Entonces, como les decía, en la escuela nos indicaban el tema de los horizontes del suelo. El suelo está conformado por algunos horizontes, empezando desde el horizonte superficial o el más superficial, en este caso, el horizonte A. El horizonte A se lo conoce también como la capa cultivable del suelo, ¿ya? Donde se concentra la mayor parte de lo que es materia orgánica, producto de la descomposición de material vegetativo, de incluso no solo vegetales, sino también animales, ¿sí? Entonces es la capa donde más se encuentra concentrada lo que es la materia orgánica.
y donde, ¿por qué decía también la capa cultivable? Porque la mayor parte de los cultivos de raíces profundas, que van hasta unos 25 centímetros, es justamente lo que aprovecha el tema de los nutrientes dentro de este horizonte como tal, ¿sí? Y obviamente dependiendo de los cultivos, pues habrán cultivos de raíz más profunda, entre ellos las plantas ya perennes, los frutales principalmente, ¿sí? Son raíces un poco más profundas que van un poco más allá del horizonte A. El horizonte B, ya el horizonte B, como podemos observar también en la imagen, ya, y es un poquito, el color claramente identificado. En el horizonte A, miren, vemos donde hay un poco mayor concentración, de hecho, de la materia orgánica, un color un poco más oscuro, y va bajando un poco la tonalidad y vamos en el horizonte B. En el horizonte B, pues ya encontramos unas partículas ya incluso más grandes del suelo como tal. ¿Ya? Hasta el horizonte B incluso llega el tema de las raíces de los cultivos frutales, de esto va a ver en primera instancia, ¿no? Los cultivos frutales por lo general van de 60 centímetros a más, incluso la profundidad de las raíces, ¿ya? Entonces, ya el horizonte B ya va un poquito más allá de los 25 centímetros, ya 25 centímetros el horizonte A, poco más profundo, hasta los 50 centímetros va el horizonte B. ¿Ya? Y pasado ya el horizonte B, vamos a identificar el horizonte C, donde ya las partículas del suelo incluso son un poquito más grandes, pero también encontramos aquí parte de las partículas del horizonte A y el horizonte B también, ¿sí? Parte de esas partículas encontramos ahí, pero ya un poquito más profundo vamos identificando que las partículas pues son más grandes, ¿ya? En el horizonte D, en cambio, ya encontramos lo que sí es la roca madre, ya ha pasado el metro, incluso un poco de profundidad, ya encontramos la roca madre, ¿sí? Entonces podemos diferenciar nosotros claramente los horizontes del suelo. Vuelvo y repito, los horizontes que sí nosotros les ponemos atención también por el tema de la profundidad de las raíces, horizonte A y el horizonte B, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta esto y abordar la siguiente temática referente a lo que es la estructura del suelo. Y ahí vamos a ir viendo en qué parte del horizonte del suelo encontramos estos tipos de estructuras incluso que vamos a ver. ¿Ya? La estructura del suelo es la forma en la que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Recuerden que en la temática anterior del taller topábamos lo que es la textura y la textura, recuerden, es el porcentaje de arena, limo y arcilla que encontramos en un suelo. Cuando las partículas individuales se agrupan, toman el aspecto de partículas grandes o partículas mayores y se las denomina agregados. La circulación del agua en el suelo varía notablemente de acuerdo con la estructura, ¿correcto? ¿Sí? De acuerdo a la estructura varía el tema de la circulación o la filtración del agua como tal, ¿ya? Entonces, en la imagen que tenemos justamente, vemos un agregado, ¿sí? O en este caso, una partículas grandes de suelo, y ahí podemos ver la partecita que está de color café, que serían todo lo que corresponde al limo, arcilla, incluso humus, que puede ser parte de la materia orgánica de un suelo, ¿ya? En cambio, los poros que están de color blanco, que ya pues serían en este caso esas partículas de arena. Recuerden que un suelo con mayor proporción de arena tiene mayor porosidad también. ¿Ya? El humus es necesario para una buena estructura del suelo. Si nosotros tenemos un suelo con una estructura no muy buena para trabajar, de hecho, una estructura con partículas o agregados muy grandes, donde se dificulta incluso el tema de la germinación de las semillas, como tal, siempre se recomienda, en este caso, agregar materia orgánica. La materia orgánica, independientemente, humus, compost, o lo que se le facilite usted colocar a su suelo, va a mejorar la estructura del suelo, ¿sí? El hecho de agregar materia orgánica siempre va a mejorar su estructura. ¿Ya? Y por ende, pues obviamente los resultados que usted va a obtener después al momento que va a producir. Ya, aquí podemos observar también en estas imágenes, ya cuando es o cuando se considera una buena estructura y una estructura un poco mala.
¿ya? En una buena estructura del suelo, el aire y el agua circulan con normalidad, sin ningún inconveniente, lo que quiere decir que no vamos a tener problemas de encharcamiento, ya del agua o compactación del suelo en este caso, ¿sí? Y una estructura mala, en este caso el aire y el agua no tienen una buena circulación, ¿ya? Y al no haber una buena circulación del aire y del agua, vuelvo y repito, vamos a tener problemas de encharcamiento, ya encharcamiento del agua en la superficie del suelo, ya. Y obviamente al haber encharcamiento del agua, pues si tenemos cultivos vamos a tener problemas de que las plantas eh, van a, van a morirse, se van a podrir, porque el exceso de agua también limita que no haya aireación en el suelo. Y si no tiene aireación en el suelo, la raíz no tiene oxígeno como tal, pues va a morir nuestros cultivos. Ya, aquí tenemos algunos de los tipos de estructura que podemos encontrar en nuestros medios. La estructura granular y migajosas. Son partículas individuales de arena, limo y arcilla, agrupadas en granos pequeños casi esféricos, como podemos observar justamente en la imagen. En este caso o en este tipo de estructuras, el agua circula muy fácilmente a través de estos suelos. Por lo general se encuentran en el horizonte A. Recuerden, el horizonte A tiene o es la parte o la capa superficial del suelo donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de materia orgánica y donde no hay ningún problema con el tema de la circulación, miren, del agua tranquilamente, ¿sí? De hecho, eso podemos visualizar en la primera capa, por lo general se logra ver que incluso la retención de la humedad es muy buena, ¿ya? Y el agua circula con tranquilidad, no hay ningún problema, no tenemos inconvenientes, ¿ya? Y eso es característico de una estructura granular. También podemos encontrar estructura ya en bloques y donde las podemos visualizar justamente esto. Son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares, típico de un suelo arcilloso también, ¿sí? Los bloques relativamente grandes indican que el suelo resiste en este caso a la penetración y movimiento del agua, ¿ya? Suelen encontrarse en el horizonte B, ¿sí? Hay acumulación de arcilla. Volvemos a la primera imagen. Si recuerdan ustedes ahí, en este caso, el horizonte B, donde ya se visualizaba, primero, diferencia de color de este horizonte y segundo, las partículas del suelo eran un poco mayores, ¿sí? Y tomando en cuenta, pues, que si es un suelo arcilloso, pues vamos a tener este tipo de inconvenientes, como es el caso de la resistencia a la penetración y movimiento del agua de riego que suministramos. Ya también nos podemos encontrar con estructuras primáticas y columnares. ¿Ya qué se refiere esto? Son partículas de suelo que han formado columnas o pilares verticales, separados por fisuras verticales diminutas, pero bien definidas, como observamos en la imagen. El agua circula con mayor dificultad y el drenaje es deficiente. El drenaje ya pues, obviamente es el escurrimiento así del agua que se puede generar. Normalmente se encuentran en el horizonte B también cuando hay acumulación de arcilla. Miren, tanto en este caso, estas estructuras columnares ya las encontramos en el horizonte B, al igual que las estructuras en bloque como estábamos observando en la imagen o en la presentación anterior. ¿Ya? También tenemos la estructura laminares. También podemos encontrar estructuras laminares. Se compone de partículas de suelo agregados en láminas o capas finas que se acumulan por lo general en horizontalmente y estos a menudo las láminas se traslapan, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. Si podemos observar en la imagen es lámina tras lámina y es obviamente si en las estructuras columnares y en bloques se dificultaba la circulación del agua, en esto con mucho más razón en la estructura laminar, ¿ya? Donde vemos justamente que están capa sobre capa y eso dificulta que el agua pues circule normalmente. Y donde vamos a ver o a visualizar la mayor parte de encharcamientos de agua.
Esta estructura casi siempre se la encuentra en los suelos boscosos, en la parte del horizonte A y en los suelos formados por capas de arcilla, ¿ya? En conclusión, este tipo de estructuras, tanto la columnar, la de bloques y la laminar, pues son típicos de suelos totalmente arcillosos. Una de las prácticas de manejo que se recomienda incluso realizar para mejorar la estructura de un suelo es la labranza. Un suelo, entre más se lo trabaja, va a producir de mejor manera. ¿Por qué? Un suelo que está descansado y nunca se lo ha trabajado no va a dar los mismos resultados. En cambio, el suelo cuando usted ya lo está trabajando, ha sembrado diversos cultivos, incluso ha incorporado restos de estas cosechas, pues obviamente la estructura como tal nos va a mejorar, de año a año va a mejorar, ¿sí? Porque ya la ha venido trabajando usted. Miren, yo había leído que no hay un suelo, no hay suelos poco productivos. Lo que hay más bien son suelos que han sido poco trabajados, ¿ya? En ese sentido, sí tenemos que tener en cuenta, de repente, si en nuestro entorno o en nuestra parcela no tenemos un espacio donde nunca lo hemos cultivado, de repente al principio va a ser un poquito tedioso, van a decir no da resultados, es un suelo pobre, no produce nada, pero si usted lo trabaja, ya sembró un cultivo, sembró otro, lo trabajó un año, lo trabajó 2 años, y a la larga usted va a ver que ese suelo va a mejorar. Si ese suelo era muy compactado, ¿ya? A futuro usted va a tener un suelo un poco más suelto, porque los mismos cultivos le van proporcionando cierta materia orgánica, ¿ya? Y van mejorando esa textura del suelo. Entonces, usted al suelo, entre más lo trabaja, y obviamente tome en cuenta el tema de ir suministrando materia orgánica, los desechos mismos de la cosecha, va a mejorar ese suelo y va a ver que va a tener, en este caso, buenos resultados. La labranza, ¿qué significa la preparación en sí del suelo? Si es un suelo húmedo, pues va a dañar la estructura del suelo. ¿En qué sentido? Y hay que tener en cuenta eso. Cuando un suelo está totalmente húmedo, no se recomienda hacer la labranza como tal. Por más práctico que queremos realizarlo, no se lo recomienda, porque al momento de que usted utiliza una azada, alguna herramienta para poder mover, en este caso, el suelo, más su propio peso que está preparando el suelo, va a compactarlo, ¿sí? Va a hacer que se formen costras del suelo, ¿ya? Y ahí volvemos a la estructura justamente, entonces se van a formar láminas. Si es un suelo arcilloso, con más razón todavía aún vamos a dañarlo más. Entonces se va a compactar el suelo como tal, ¿ya? Un suelo compacto, pues es la pérdida de producción, en este caso genera pérdidas de producción, eh, se genera la reducción del oxígeno del suelo, hay menos aire, menos contenido de agua, encharcamiento, el agua se estanca en la superficie, hay la reducción de la actividad útil microbiana y la reducción del crecimiento radicular. Imagínense ustedes, un suelo que tenga bastante porosidad o bien suelto, como se le dice, no se, al momento que está húmedo y yo puedo visualizarlo, no se compacta con facilidad, pues el crecimiento de una planta o la germinación de una semilla va a ser mucho mejor. Pero si tenemos un suelo donde ya de entrada yo ya sé que es un suelo que tiene bastante cantidad de arcilla, pues al momento que yo empiezo a hacer las actividades agrícolas, ya pues se va a generar el tema de la compactación, ya se va a compactar. Al momento de compactar un suelo arcilloso, pues una vez que se seca va a quedar sin nada de poros, ¿ya? No va a haber aireación justamente, no va a tener oxígeno como tal y pues vamos a tener problemas en nuestra producción. Sí, por eso, vuelvo y repito, no se recomienda un suelo que está totalmente húmedo, trabajarlo inmediatamente. Debemos esperar que se evapore un poco el agua, ¿ya? O se escurra un poco el agua a través de un drenaje, independientemente, y de ahí nosotros poder hacer la labor de la labranza. Ya
llámese labranza, al momento de que usted va a mover el suelo, o incluso cuando va a realizar alguna actividad cultural, el aporque de ciertos cultivos, ¿ya? Si está el suelo totalmente húmedo, no se recomienda hacer el aporque en ese momento, mejor espero y después lo hago, ¿ya? El suelo debe estar a una capacidad de campo donde no esté totalmente seco ni exageradamente húmedo el suelo. Ahí se recomienda hacer incluso las actividades o labores de cultivo, ¿sí? La imagen que ustedes están observando, pues es la labranza tradicional y que en nuestros alrededores algunos productores todavía utilizan, ¿sí? Para poder hacer la labranza del suelo. Aunque hay que tener en cuenta también el tema de la tecnificación, pues que de una otra manera, si bien es cierto, la ventaja es que en menos tiempo yo puedo roturar un suelo como es al momento de utilizar un tractor agrícola, maquinaria en este caso, puedo roturar con facilidad el suelo, pero hay que tener en cuenta, o sea, las consecuencias que en lo posterior se generan, como es el caso de la erosión del suelo, porque estamos colocando sobrepeso ya a nuestro suelo y estamos apelmazándolo, estamos compactándolo, como se dice, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta este tipo también de actividades que se realizan. Obviamente en áreas pequeñas pues voy a utilizar el material disponible, como es una pala o una azada, etcétera, y tranquilamente yo puedo hacerlo. Pero ya en grandes extensiones se utilizan en realidad la maquinaria, por eso es que a futuro también tenemos deterioro del suelo cultivable. ¿Ya? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta, dependiendo de la estructura del suelo, es el riego. También eso en la textura topamos justamente el tema de la velocidad de infiltración del agua. La velocidad de drenaje depende de la estructura del suelo. Suelos arenosos se producen mayores pérdidas de agua por drenaje que en los suelos totalmente arcillosos. Recuerden que en un suelo arcilloso pues hay mayor capacidad de retención de agua. Así es que si queremos hacer, vuelvo y repito, labores de cultivos en un suelo arcilloso que esté totalmente húmedo, pues vamos a tener después problemas de compactación. ¿Ya? Pasamos a lo que es la materia orgánica. Es otra de las características, sí, muy indispensables que tenemos que tener en cuenta al momento de establecer un cultivo. ¿Y qué es la materia orgánica? La materia orgánica proviene de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, como son plantas, animales, y sus productos de residuo, en este caso del ambiente natural. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros podemos observar justamente en la imagen la descomposición o el proceso de descomposición que tiene la materia orgánica, ya sea de residuos de cocina, que por lo general se utiliza para poder elaborar algún tipo de abono, que justamente más adelante se tratará también talleres específicos de cómo usted puede elaborar o procesar su propio abono orgánico utilizando residuos de cocina en este caso o desechos en este caso de cosecha, de algún cultivo que usted tenga en casa, ¿sí? O material vegetal en este caso, ¿ya? Entonces, todo ese proceso que debe tener estos materiales de descomposición, que puede ser de origen animal y de origen también vegetal, ¿no? Y entonces podemos obtener nuestra materia orgánica. Por eso les señalaba dentro de los horizontes la primera capa donde se concentra la mayor cantidad de materia orgánica en un suelo. ¿Ya? Tenemos también el pH del suelo. Es otra de las características que sí se debe tener en cuenta y de la cual también se tiene un video práctico con respecto a lo que es el pH del suelo. Asimismo, de materia orgánica, sí, de materia orgánica hay un video en la cual usted va a poder determinar el porcentaje de materia orgánica de un suelo idóneo, pues se considera aquel que tiene el 5% de materia orgánica, ¿sí? Entonces hay un video justamente en la cual se trata referente a esto, algo muy práctico. Y así mismo lo que es el pH del suelo. El pH del suelo es la medida de acidez o alcalinidad que tiene. El pH del suelo afecta directamente a la disponibilidad de nutrientes de un suelo. La escala de pH tiene un rango que va desde 0 hasta 14, siendo el 7 ya el valor neutral, un pH neutro, ¿ya?
Los números menores a 7 indican lo que es la acidez, ¿sí? Como podemos observar justamente en la imagen, ¿ya? 7 es el pH neutro, ¿ya? Inferior a 7, pues se considera que es un suelo ácido, mientras que mayor a 7, pues se considera un suelo alcalino, ¿sí? Eh, Hay cositas muy prácticas que se puede hacer para poder determinar el pH. Entre ellos, pues usted en el video que se proyectará al final va a observarlos, como puede hacer también usted directamente en casa, ¿sí? Y aquí tenemos un cuadrito que nos va a servir también de ayuda al momento de yo poder establecer un cultivo, dependiendo del pH que tenga el suelo de su parcela o de su huerta. Ya, entonces, la mayoría de los valores del pH de los cultivos, en este caso vemos cultivos de ciclo corto, especialmente lo que son hortalizas y algunos granos también, ¿no? El pH normal que se podría considerarlo para que se puedan desarrollar estos cultivos con facilidad, pues van entre un pH de 6.5 y 7, es decir, un poco ácidas y neutros también, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto del pH, porque a veces decimos, mi suelo tiene una buena textura, la estructura excelente, tiene materia orgánica, pero nos descuidamos justamente también de este parámetro, que es un indicador también que nos permite a nosotros definir ya el cultivo como tal que vamos a sembrar, ya, y también tomar medidas en este caso, para poder controlar el tema del pH del suelo. Ya, entonces, al momento que nosotros vamos a sembrar un cultivo, tengamos en cuenta también este parámetro, muy importante, ya, como es el pH. Si el pH del suelo está dentro de los rangos de 6.5 y 7, no habría ningún problema y yo podría sembrar. Tome como base, hay incluso mucha información con respecto a los tipos de cultivos que se puede sembrar de acuerdo al pH que tenga un suelo. ¿Ya? Entonces, en este cuadrito, pues, claramente podemos identificar y sé que les va a servir de mucha ayuda al momento de que ustedes quieran establecer un cultivo, dependiendo del rango de pH que tenga. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente presentación. Y aquí nos encontramos con respecto a lo que es la porosidad. Y la porosidad del suelo ya le hemos venido topando incluso del taller, desde el taller anterior, donde hablábamos de la textura de un suelo. La porosidad representa el porcentaje total de espacios que hay entre el material sólido de un suelo. De este parámetro depende el comportamiento del suelo frente a las fases líquidas y gaseosas. Esto es vital para la actividad biológica o microbiana que hay en un suelo. Un suelo con mayor porosidad, pues va a haber mayor actividad microbiana como tal. La porosidad es la porción de un volumen de suelo ocupado por aire o también por agua, ¿sí? Entonces, en la imagen sí podemos observar ahí también, podemos ver cuando un suelo, y dependiendo de las partículas, se lo considera que tiene los microporos o también en partículas grandes, en este caso, pues vamos a poder evidenciar macroporos, ¿ya? El tamaño de las partículas, pues sí influye en el tamaño de las porosidades también que tenga un suelo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta el tema de la porosidad. Otro de los parámetros tenemos el color, ¿sí? El color del suelo. El color del suelo es un indicador incluso práctico que nosotros podemos definir al momento de decir si un suelo dentro del horizonte A, la capa superficial justamente tiene buen contenido de materia orgánica. Por lo general, un suelo que tiene una coloración un poco oscura y dependiendo de las características también, su textura, su estructura como tal, pues nos da un indicador también claro si es que ese suelo o esa capa, en este caso, tiene mayor cantidad de materia orgánica. El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad, materia orgánica presente y el grado de oxidación también de ciertos materiales que están presentes. Se puede evaluar como una medida indirecta ciertas propiedades del suelo,
correcto, sí, obviamente que tampoco vamos a decir de que todo suelo de coloración oscura es un suelo con alto contenido de materia orgánica, ¿ya? Repito, para yo poder identificar un suelo que tenga un buen contenido de materia orgánica, un suelo que esté apto para el cultivo, debo tener en cuenta textura, ¿ya? La estructura, la porosidad del suelo como tal, ¿ya? Y la materia orgánica. Si yo tengo en cuenta esos parámetros, esas características necesarias para poder determinar y definir un suelo apto para el cultivo, pues ya es un indicador que me da a mí ya y muy viable para yo poder establecer ya un cultivo. Pero dentro de los contenidos hemos tratado también algunas situaciones adversas que puedo yo encontrar en mi suelo y que necesito dar tratamiento, pues debo hacerlo para poder mejorarlo y que sea un suelo totalmente cultivable. Aquí pueden observar en las imágenes algunas tonalidades incluso del suelo que podemos identificar en nuestras parcelas y podemos tomarlo como un indicador de ciertos elementos o componentes que tenga este suelo, ¿sí? Por ejemplo, y es un poquito también dentro quizá de nuestro contexto, de la localidad nuestra, nos encontramos también con este tipo de, o con esta coloración de suelos, en este caso un suelo rojizo. Un suelo rojizo, pues es característico de que en este caso no contiene materia orgánica y si lo contiene es mínimo, por eso lo considera como un suelo con baja cantidad de materia orgánica, pero sí característico de que tiene un alto contenido de hierro. Ya estos suelos son propios de suelo tropicales húmedos, ¿ya? En el sector de Catamayo es fácilmente identificar estos suelos. Quizá también, como digo, en nuestra localidad ya encontramos este tipo de suelos rojizos, ¿ya? Un suelo, quizá no totalmente negros, pero sí oscuros, pues sí es un indicador también de que tenga altos contenidos de materia orgánica, tomando en cuenta los parámetros anteriores, por supuesto, ¿sí? Un suelo ya con una tonalidad un poco gris, ya se los considera como suelos un poco mal drenados, ¿sí? Característicos de suelos mal drenados, lo que quiere decir de que se puede generar o encontrar aquí en estos suelos problemas, sí, bastantes de encharcamientos, ¿ya? O sea, que es un suelo que no tiene mucha porosidad, por eso no hay, o hay poca filtración del agua como tal. Ya también nos encontramos suelos de tonalidades blanquecinas. En este caso, son suelos sin hierro y bajos en materia orgánica, característico de suelos que carecen de materia orgánica. Entonces, algunas de esas coloraciones nos dan indicaciones, en este caso, de un suelo si pues tiene contenidos de materia orgánica o tiene excesos de ciertos elementos o deficiencias también. ¿Ya? Asimismo, otra de las características que debemos tener en cuenta es la profundidad. Y la profundidad, pues nos referimos específicamente a la profundidad efectiva de un suelo. La profundidad efectiva de un suelo es el espacio en la cual las raíces de las plantas comúnmente pueden penetrar sin mayor dificultad o obstáculos algunos, ¿sí? Y pues obviamente de donde pueden ellas alimentarse tener o en este caso absorber con facilidad los nutrientes y también la humedad o el riego suministrado, ¿sí? A eso se denomina un suelo apto también para los cultivos y la profundidad efectiva, que las raíces, la profundidad de las raíces pueda, en este caso, absorber con facilidad nutrientes y humedad. Ya, entonces, esas características que nosotros debemos tener en cuenta al momento de poder establecer un cultivo. Fácil de identificar, fácil de poder también determinar en algunas de esas características y pues la conclusión o el resultado que vamos a obtener ya una vez que hemos tomado en cuenta estos parámetros, pues va a ser definir si ese suelo va a ser apto. No voy a tener problemas al momento de que ya establecer o al momento que ya establezca mi cultivo, no voy a tener inconvenientes algunos, ¿sí? Entonces, recomendado para poder tener en cuenta, ¿ya? La temperatura del suelo es importante porque influye en los procesos bióticos y químicos, en este caso en la germinación de una semilla. Normalmente por encima de los 5 grados es posible la germinación.
La capa superficial de un suelo agrícola sufre las mayores oscilaciones de temperatura. La temperatura de la capa superficial se transmite hacia arriba al aire y hacia abajo las capas inferiores del suelo y al subsuelo también, amortiguándose rápidamente, sobre todo hacia abajo, o sea, que baja la temperatura con facilidad, ¿ya? O se la puede controlar. Sí, entonces, sí, la temperatura también tomar en cuenta. Claro que es relativo, hay algunos instrumentos también que se utiliza incluso para poder determinar, termómetros para poder determinar la temperatura del suelo con facilidad. Y la temperatura, ¿por qué? Miren que al momento de realizar un trasplante de plántulas, yo ya quiero sembrar plántulas, y se recomienda por lo general no realizar este tipo de siembra en horas pico donde el sol o la temperatura son más elevadas, ¿ya? Entonces, típico que son en este caso, la influencia del sol al mediodía. No se recomienda hacer tipo de trasplante porque las temperaturas, en este caso del suelo, pues van a estar elevadas. Y más aún si yo le suministro incluso riego. Algunos cometemos el error de hacer el trasplante en esas horas pico del mediodía, donde hay mayor influencia del sol, y regarla. No creo que asegure en este caso, el desarrollo de las plántulas al 100%. Va a tener pérdidas porque las temperaturas del suelo van a ser elevadas y la plántula necesita una temperatura pues no muy elevada, en este caso considerada de 5 grados para poder asegurar en este caso el desarrollo y el rendimiento en sí de la plántula como tal, la adaptación, ¿sí? De la planta. Muy bien. En este momento vamos a dar paso, ¿sí? A unos 2 videos que tenemos preparados para ustedes, en donde se ha tratado de hacerlo muy práctico para que usted pueda en casa determinar la cantidad, en este caso el porcentaje de materia orgánica que tiene su suelo y el pH de su huerta, sí, el pH del suelo donde usted va a implementar su cultivo. Les decía, pues en estos tipos de prácticas tratamos de utilizar materiales que usted pueda conseguirlos y si tal vez le toca adquirir o comprar, pues que no sean costos elevados y usted tranquilamente lo pueda realizar en casa, ¿sí? Entonces vamos a dar paso a los videos respectivos para que usted pueda visualizarlos, ¿sí? No. Vamos a hacer en este momento la práctica para poder determinar el porcentaje de materia orgánica. Normalmente el porcentaje recomendado incluso de materia orgánica de un suelo es de un 5%. Entonces aquí podemos observar igual los materiales que vamos a utilizar. En este caso, como materia prima principal para poder hacer la práctica, vamos a utilizar agua oxigenada. Vamos a utilizar 3 muestras de suelo. Esta primera muestra, ¿ya? Que tenemos aquí es de la primera capa que anteriormente igual se lo explicó, de unos 20 centímetros que se tomó, ¿ya? Luego la segunda muestra que se la tomó a unos 50 centímetros de profundidad y finalmente esta muestra es la mezcla tanto de la muestra número 1 como la muestra número 2, ¿ya? Entonces vamos a proceder a colocar agua oxigenada. Unas gotas de agua oxigenada. ¿Esto qué nos va a determinar? Si el suelo hace mayor efervescencia, quiere decir que tiene mayor contenido de materia orgánica. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a observar. ¿Ya? Si se puede visualizar. Vemos cómo hace la efervescencia justamente. Miren, incluso se va a regar de la recipiente que tenemos como muestra. ¿Sí? Bastante efervescencia. Lo que quiere decir que esta primera capa tiene buen contenido de materia orgánica. Vamos a hacer la práctica en la muestra que está a los 50 centímetros, ¿sí? Y vamos a colocar para ver si se logra obtener la misma efervescencia que en la primera muestra. Ya, muy bien, miren. Ahí podemos observar, a diferencia de la primera, ya, que tenemos acá, de efervescencia totalmente
pero en la muestra, la profundidad que se le cogió a los 50 centímetros, no observamos reacción alguna. ¿Sí? Ahora, si ya un suelo lo trabajamos y le mezclamos bien tanto la capa de los 20 centímetros como los 50 centímetros, vamos a ver cómo es la efervescencia o el contenido de materia orgánica en esta muestra. Sí, vemos también la efervescencia que se está haciendo. Pero si comparamos igual con la primera, seguimos viendo que es en la primera capa donde se concentra la mayor cantidad de materia orgánica. ¿Sí? Listo. Se va a proceder a determinar la acidez o la alcalinidad del suelo denominado pH. Y para eso vamos a utilizar en este momento una cucharadita de bicarbonato para poder mirar qué vamos a ver con el suelo que tenemos ya muestreado. Entonces, aquí vamos a tomar una cucharada de bicarbonato, le ponemos en el vaso, le vamos a poner el agua para diluirlo, un medio vaso más o menos, y luego lo diluimos. Se lo diluye. Esta agua tiene que ser agua destilada o si no, debe tener agua que esté aireada. Del grifo se coge un día anterior y se le tiene ahí y se le airea. Y eso es necesario. Ahora vamos a poner el suelo. Bueno, vamos a preparar para la otra muestra. Vamos a coger el vinagre. Entonces, cogemos el vinagre. Le vamos a poner una porción. Vamos a lavar un poquito, ¿ya? Vamos a poner más o menos esta porción de vinagre. Vamos a poner agua, más o menos hasta el medio vaso. Y le mezclamos. Ahora sí, tenemos las dos muestras para determinar la acidez o la alcalinidad de un suelo. ¿Y cómo vamos a determinar? En función de la efervescencia que haga el momento que pongamos el suelo con la sustancia que se ha preparado. En ese momento vamos a poner el suelo de la primera capa, de los primeros 20 centímetros. Y eso lo vamos a ver, y se está mirando de que no hay mucha o casi nada de efervescencia. Entonces eso nos está diciendo de que este suelo no es ácido. Y al ser no ácido, se facilita el establecer cultivos, porque los cultivos tienen que tener un pH que no sea ácido. Ahora vamos a proceder para comprobar la alcalinidad. Vamos de igual manera y vamos a hacer el agitar esta muestra, y también vemos ligera efervescencia. Aquí vemos unas espumitas, pero nos está determinando que este suelo es neutro, que está alrededor de un 7,5 de pH. Entonces esto es apto para la gran mayoría de cultivos que podemos establecer en huerto urbano. Hay otra manera también de determinar el pH. Este es a través de una cinta reactiva que permite determinar el pH. Y aquí hay unas coloraciones que va de 0 a 7 y al otro lado va de 7 a 14. Y de acuerdo a la coloración que salga, una vez esta cinta humedecida en la muestra del suelo, sabremos el pH que tiene el mismo. Así es que vamos a proceder. ¿Cómo hacer? Tomamos una porción de agua. Cogemos la muestra del suelo, en este caso de los 20 centímetros del terreno que nosotros estamos siendo motivo de estudio, o sea, del huerto donde se va a implementar. Y le ponemos el suelo y procedemos a agitar. Agitamos hasta que esté bien diluida. Procedemos a introducir la cinta reactiva. Podemos a introducir la cinta reactiva.
y vamos a ver qué ocurre. Aquí está, miren cómo está inicialmente la coloración y luego de eso vamos a introducir en el suelo unos minutos y vamos a ver qué ocurre. Una vez que transcurrió unos 3 minutos, vamos a ver hacia dónde está la coloración del suelo. Y ustedes pueden ver acá la coincidencia con el 7. Ahí está el pH 7 y este está similar a lo que hicimos con el otro procedimiento, que estaba entre 7 y 7,5. Ahí pueden ustedes ver que hay la coincidencia con el color del 7, que es el pH neutro. Y si vamos al otro lado ya es 7, pero el 8 ya es diferente y entonces acá esta franja es la alcalinidad y de aquí está desde el 7 hacia abajo, hacia el 0 es la acidez. Entonces nosotros estamos con un suelo neutro fundamentalmente. Sin antes también recordarles de que en los talleres posteriores vamos trabajando temáticas innovadoras, como es el caso del taller ya que nos corresponde, el taller número 5, referente a lo que son factores climáticos requeridos para el manejo de los huertos urbanos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta. Nosotros ya hemos tratado de recopilar, sí, de resumir los parámetros que debe tener en cuenta para considerar un suelo apto para poder sembrar, pero también no podemos dejar de lado los factores climáticos que influyen también directamente en el desarrollo de un cultivo. Esta capacitación estará a cargo del ingeniero Jorge Sibisaca, quien pues él tratará de desarrollar de una forma igual y práctica los contenidos claros y sencillos que usted puede tener en cuenta para poder establecer su huerto urbano. No sin antes señalarles también que al finalizar el taller, pues estamos dispuestos, mi persona, para poder despejar cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan ustedes referente a las temáticas tratadas en este taller.